que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. Qué tema este, ¿no? Digo, no digo qué tema por lo lindo del tema, que además es lindo. Toda la música, el desarrollo del tema de la versión. ¿Qué tema la soledad? ¿Qué tema esta sensación, esta cuestión de la soledad que a todo el mundo parece de alguna manera afectarlo, o de alguna manera movilizarlo, para bien o para mal? En realidad hay quien disfruta de la soledad y hay quien la padece. Como todas las cosas de la vida, tienen polaridades, lo bueno, lo malo, lo claro, lo oscuro, lo amargo, lo dulce. Y la soledad tiene mucho que ver con el tema de las decisiones. Recién yo estaba aquí, estábamos con los muchachos, estamos con los cámaras, con el Dire, con todos para empezar que es el primer programa. Además, ¿quién seré yo? Dirás vos. A mí me pasa lo mismo, ¿no? Porque no sé quién está ahí del otro lado. Es toda una cuestión de planteo de enigmas, de conocernos, de ver qué pasa entre nosotros. Y entonces estamos viendo si la luz, si no, si poníamos libros, si yo arrancaba tomando ese café, o si de alguna u otra manera tomaba agua, o si el agua allá y el café aquí. En realidad cuando esto arranca, cuando tenemos que empezar a hacer este programa, cuando propiciamos este primer encuentro, que casi siempre es el más difícil, como el primer encuentro con la vida, cuando uno nace, cuando está ahí en ese vientre cubierto y protegido de la madre, y su primera gran crisis es el salir a la vida, da como miedo, evidentemente. No solo las primeras veces, muchas cuestiones de la vida dan como miedo. Ni siquiera como miedo, dan miedo. El mismo miedo que me da a mí cuando todos los que están aquí del otro lado, asistentes, director, maquilladores, los cámaras, están con uno y de repente dicen, vamos, y vos te quedás solo. En este caso yo, con vos, haciendo, si se quiere, mi primer programa de televisión, así, solo. Y entonces esto depende de decidir, porque uno se puede sentir solo y muy mal, o se puede sentir solo y muy bien. Pero decía un viejo maestro, con el cual traté de aprender, no sé si aprendí un montón de cosas de la vida, que cuando uno decide, está como cuando se muere. En realidad cuando uno se muere está rodeado normalmente de gente, o si no está en un hospital y las enfermeras y los médicos, pero normalmente, digamos habitualmente, alguien hay. Pero lo único que se muere es uno. Y cuando uno decide, está de la misma manera. ¿Por qué? Bueno, porque todos opinan. ¿Dónde las luces? ¿Dónde el café? ¿Qué ropa? ¿Qué no ropa? Si maquillamos, si no. ¿Qué podemos decir? ¿Sobre qué hablar? Pero cuando arranca esto, cuando uno toma la decisión de hacerlo, ahí se queda solo. Y de alguna u otra forma así nos pasa cuando nacemos. Estamos muy cubiertos y de repente nos sentimos solos. Y generamos, cuando empezamos a crecer, una dependencia de los demás. Al contrario de los animales, nos cuesta mucho despegarnos. Y los niños tienen mucho miedo de ser excluidos, porque sienten que no entienden, ni comprenden, ni podrían con ese mundo de la afuera. Porque a los niños no se les enseña a cazar desde chicos como hacen los animales con sus crías. Y de alguna u otra manera, entonces, hay mucho temor a quedarse excluido. Y desde ese temor empieza algo que se llama necesidad de aprobación. Eso me hace acordar un cuento. Dicen que alguna vez el diablo puso como en subasta, no digamos no subasta, estaba como liquidando alguna de sus herramientas. Y en este local que tenía estos fines, llamaba a todos sus clientes, que son muchos, por supuesto, y ofrecía diferentes cuestiones. Y decía, llévenlos, aquí están a bajo precio, y si no tienen el dinero, igual, después me lo pagan, no hay problema, decía el diablo, con tal de que se llevaran estos artículos que él siempre utilizaba. El miedo, la inseguridad, y tantas otras cosas, la traición, que el diablo tiene como herramientas. Y se acercaban, algunos compraban, otros se los llevaban sin pagarlos porque él les decía que no importaba, con tal de que sintieran miedo, con tal de que fueran traidores, sobre todo a sí mismos, como la mayoría de la gente le pasa, que es la peor de las traiciones,
Entonces, definitivamente, les daba las cosas que las pagaran cuando puedan. Y él sabía que si no las pagaban, estaban pagas de alguna vez por todas. Y dicen que un par de clientes se acercaron y le preguntaron qué pasaba con esas dos cosas que estaban a un costado y estaban tan caras, esas herramientas que estaban viejas, vetustas y gastadas, igual que todas. Y el llavero dijo, no, estas nunca fallan. Estas son las que siempre perdurarán, por más viejas que estén, tienen vigencia. Valen carísimas, porque dan un resultado absoluto. ¿Cuáles son? Dijeron aquellos tan interesados del otro lado del mostrador. Son la culpa y la necesidad de aprobación. Y no hay manera. Por necesidad de aprobación, dejamos de ser nosotros. Desde chicos construimos esa cuestión de ser aprobados. Y empezamos a tomar decisiones de acuerdo al hecho del temor que nos da que no nos quieran como queremos que nos quieran. Y hacemos todo. Desde esa mirada que tiene la madre sobre el bebé, que es la primera mirada que le construye su potencial. Desde esa mirada, en donde ese niño se identifica, empieza a dejarse de lado con tal de lograr el cariño de esa mujer, o de ese hombre que después aparece y que es el padre, o cualquiera que lo sustituya, el abuelo, cualquiera que tenga imagen, o que cumpla con la imagen materna o la imagen paterna. Y estamos mucho tiempo aferrados a ese hogar, tanto que cuando empezamos a decidir a lo mejor algo, tipo los 13, 14, 15 años, tenemos 14, 13, y el otro quiere que querramos y no lo que queremos de verdad. A ver, suena un poco como un trabalengua, pero en definitiva, es un poco así. Hay quien me dice muchas veces, porque, bueno, nada, te cuento entre medio, yo hace como 17 años que empecé un programa de radio que se llama Buenas Compañías y que está hoy empezando su 6º año en Radio del Plata, en las madrugadas, de 1 a 4 de la madrugada, justito después que termino acá. Y esta cuestión que yo hablaba de la necesidad de aprobación, del miedo a decidir. Hay quien me dice muchas veces en la radio, en las charlas que tenemos, que son muy íntimas, muy así, como esta que estoy teniendo con vos, que no sabe qué es lo que quiere. Y esto es mentira. Es absoluta mentira. No porque el otro esté mintiendo conscientemente, no es eso, sino porque es tan grande el miedo, el terror, a que lo que puede llegar a desear no sea lo que los demás desean que él desee, que se inhibe de decidir. Todo el mundo sabe lo que quiere. Adentro tuyo, vos que estás ahí, sabes lo que querés. En algún lugar de tu alma, de tu corazón, dejá de lado esta cabeza, que jode y mucho. En algún lugar de tu esencia, vos sabés lo que querés. Pero también sabés el terror que te da que los otros no estén de acuerdo. Y en pos de eso, la gente vive con quien no quiere vivir, compartiendo la cama con quien ya no desea como deseó. En pos de eso, se trabaja en cosas que no le agradan. En pos de eso se eligen carreras, profesiones, que en realidad no son vocaciones. Y en mucho de eso tiene que ver la necesidad de aprobación y esta culpa de no ser como creo que el otro quiere que yo sea. Y entonces sucede la soledad, de la que hablaba la canción, de la que hablaba el Pelado Cordera, en esta letra que define muy bien los estados, ¿no? Como ese estado de soledad, el de solitariedad, el de sentirse solito. Cuando un ser humano padece la soledad, en realidad se siente solito. Está como un nene en la cuna, solito. Así está. Por eso dice que baje del cielo, esperando que bajen del cielo las enfermeras del amor. Como que de alguna manera mágica alguien solucione esos dolores que producen la sensación de sentirse solo, no de estar solo, que es una cosa totalmente diferente. Estar solo que sentirse solo. Porque hay quien estando acompañado se siente solo, lo cual más que soledad es desolación. Y todo esto tiene mucho que ver con el terrible y absoluto miedo a decidir ser uno mismo. Mirá qué tema, ¿no? Mirá qué cuestión. En definitiva, ser uno mismo es a lo que uno vino a esta vida. Somos como
todos diferentes, absolutamente, desde esta huella digital. Apenas 1 centímetro de piel te diferencia a vos de mí y de 7.500 millones de personas más en todo el mundo. Imagínate todo tu cuerpo, toda tu cabeza, toda tu alma, todo tu constructo. Entonces, cuando uno quiere ser como los demás quieren que sea, o cuando uno quiere ser como cree que el otro espera que uno sea, o que haga lo que el otro espera que uno haga, uno está jorobado, mal. ¿Por qué? Porque está matando su alma, está matando su esencia, está queriendo parecerse a otra cosa de lo que es, para agradar, para encantar. Y entonces a lo mejor consigue la aprobación de un montón. A lo mejor los otros se ríen, se divierten con uno, pero uno se siente solo, porque está vacío, porque armó un muñeco de torta hacia afuera, porque armó un personaje para agradar, pero se dejó de lado a sí mismo, conquista a todo el mundo. Decía Janis Joplin, una cantante americana, cuando subo al escenario hago el amor con miles y miles de hombres, pero me voy a dormir siempre sola. Y no hablaba de sola porque no hubiera un cuerpo al lado, hablaba de sola de otra cuestión, de una cuestión de esa soledad que jode, que habita en algún lugar y viene creciendo, favorecida por esas actitudes de la culpa de no ser lo que los demás quieren que sea o de la necesidad de aprobación. Duele mucho. La falta de plenitud del alma y el vacío del alma duelen mucho. Duelen. Lo pasé, lo viví hace muchos años y duele. Cuando uno se aleja de sí mismo para alcanzar a los otros, se produce esa cuestión. Bueno, de alguna u otra manera, en algunas madrugadas aquí en Metro, antes de que yo me vaya hasta la radio, que está a unas cuadras de aquí, vamos a charlar de esas cosas. Vamos a conversar de estas cuestiones. Por lo menos esta es la propuesta. Con este miedo que me da que vos, de alguna manera, del otro lado, entres o no entres en esta variante, pero con esta idea firme de no traicionarme a mí mismo y de hacerlo a pesar de todo, con miedo, con lo que sea, a pesar de que te guste, a pesar de que no. Esto es lo que me agrada, esto es lo que voy a hacer y a eso te invito. Ahora vamos a hacer un pequeño cortecito y a la vuelta vamos a tratar de conversar un poquito más de esto y por ahí de cerrar con estos cuentos que tratan de despertar a los grandes. Dale, volvemos. La urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte.